Bienvenido a una lección sobre cómo usar el grabador de Desmos en Desmos.com para determinar los extremos relativos o locales de una función cúbica. La función f de x es igual a x al cubo menos 11x al cuadrado más 14x más 80 tiene un mínimo local y un máximo local. Se nos pide que usemos una gráfica de una función para estimar estos extremos locales. Entonces determinaremos la ubicación, así como los valores de los extremos locales usando el grabador Desmos. Entonces, el primer paso es ir a Desmos.com y haga clic en Iniciar calculadora. A continuación, cambiemos el graficador al modo proyector para que el gráfico sea más fácil de ver. Así que haremos clic en la configuración del gráfico haciendo clic en la llave inglesa y haremos clic en el modo proyector. El siguiente aviso es donde también podemos cambiar la escala en los ejes X e Y. Salgamos de la configuración haciendo clic en la llave nuevamente o simplemente haciendo clic en el plano de coordenadas. Y ahora, iremos al extremo izquierdo en este primer cuadro e ingresaremos a la función. Entonces ingresaremos y es igual. Para ingresar x en cubos, presionamos x y luego cambiamos 6, colocamos el cursor en la posición de exponente, y luego ingresamos 3, la flecha derecha sale del exponente, menos 11. Para ingresar x al cuadrado presionaremos x Shift 6 2. Flecha derecha para salir del exponente. Y luego tenemos más 14x más 80. Entonces, ahora tenemos el gráfico de la función pero necesitamos ajustar la ventana. Por lo tanto, hay dos formas principales de ajustar la ventana. Podemos volver a la configuración del gráfico haciendo clic en la llave inglesa, y ajustar la escala en los ejes X y manualmente o podemos usar los botones de alejar, acercar aquí a la derecha. El más es acercar, el menos es alejar. Entonces, alejémonos antes de ajustar los ejes manualmente. Hagamos clic en la llave inglesa o haga clic en el plano de coordenadas para cerrar la configuración del gráfico, y hagamos clic en el signo menos para alejar, así que alejar, alejar, alejar. Si queremos, podemos hacer clic y arrastrar el gráfico hacia abajo para posicionarlo mejor. Sigamos alejándonos. Entonces aléjate. Y note que ahora podemos ver el punto alto y el punto bajo en el gráfico, pero debemos ajustar el eje horizontal o X para obtener una mejor vista del gráfico. Cambiemos el mínimo de X a digamos 10 negativo, y el máximo de X a 15 positivo. Entonces, haremos clic en la llave inglesa para ver la configuración del gráfico. Haga clic en el eje X mínimo, cambie esto a 10 negativos y luego cambie X máximo. Digamos, 15. Y ahora, si cerramos la configuración del gráfico, tenemos una vista muy agradable de la función cúbica donde este punto alto nos dará el máximo local, y este punto bajo nos dará el mínimo local. Una de las grandes características del grabador de Desmos es que si volvemos, y hacemos clic en la ecuación de la función, notamos como varios puntos clave del gráfico ahora están graficados en gris. Y si nos desplazamos sobre esos puntos, Desmos nos dará las coordenadas de estos puntos clave. Observe cómo la función cúbica tiene tres intersecciones horizontales o X. Tenemos uno aquí en 2,0 negativo, uno aquí en 5,0 y uno aquí en 8,0. Entonces, simplemente desplazándonos por los puntos, podemos ver las coordenadas de estos puntos clave. Observe cómo también podemos ver la intersección vertical o la intersección en Y es 0,80. Pero nuevamente, nuestra pregunta es pedirnos que determinemos los extremos locales, donde este punto nos da el mínimo local, la ubicación es la coordenada X, y el valor mínimo local es la coordenada, y entonces f de X tiene un mínimo local de aproximadamente 6.629. Y el valor mínimo local es aproximadamente menos 19.27. Entonces, estos son solo valores aproximados, pero esta es toda la pregunta que se hace. Este punto alto nos da el máximo local, donde nuevamente la coordenada X es la ubicación, y la coordenada Y es el valor máximo local. Entonces, nuestra función f de X tiene un máximo local de aproximadamente X igual a 0.704. Y un valor local máximo de aproximadamente 84.75. Regresemos y registremos esta información. De nuevo, la función tiene un mínimo local de aproximadamente 6.629, y el valor mínimo local o valor de salida, que es la coordenada Y, es aproximadamente menos 19.27, y la función tiene un máximo local en X aproximado igual a 0.704. Y el valor máximo local o valor de salida, que una vez más es la coordenada Y, es aproximadamente 84.75. Espero que hayas encontrado esto útil.